En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En esta ocasión, estaremos usando reiteradamente el término impacto por el propósito de este mensaje. Así que lo mejor será asegurarnos de entender bien lo que es un impacto. Literalmente es choque de un proyectil o de otro objeto contra algo. Pero como concepto, la Real Academia de la Lengua Española define impacto así: impresionar, desconcertar a causa de un acontecimiento o noticia. Lo podemos entender más claramente si lo enunciamos de esta manera. Recibir un impacto es quedar impresionados y desconcertados por causa de un acontecimiento o una fuerte noticia recibida. Todos hemos vivido en carne propia esta definición. Cuando quedamos desconcertados e impresionados por una noticia, por un hecho, por una revelación, tan fuertes e inesperados que sentimos literalmente como si hubiéramos recibido un golpazo en nuestra cabeza que nos deja conmocionados. El mismo diccionario agrega que tal impacto produce un efecto emocional. Y esto es más que verdadero, porque nuestras emociones se alteran completamente. Pero el impacto no termina solo en la persona que lo recibe, la persona que recibe esa fuerte impresión, no, sino que hay una reacción inmediata que ocurre posteriormente. Es como cuando vamos manejando nuestro auto en medio de un enorme tráfico y alguien nos choca fuertemente en la parte trasera. En esas condiciones, casi será un hecho insalvable el que nuestro auto golpee al que va delante de nosotros. Y en muchos casos se inicia una carambola de autos chocados. Alguien pega por atrás y el que ha sido golpeado pega al que está delante y así sucesivamente. En el pasaje bíblico que nos corresponde analizar este día, nos revela precisamente los efectos del impacto causado por el Señor Jesús en el corazón de la mujer samaritana, al revelarle que él conocía detalladamente la vida inmoral que llevaba ya por mucho tiempo. Por lo que hablaremos sobre las reacciones que produce el impacto directo e indirecto de Jesús en las personas y que se convierte también en un impacto cíclico. Estos términos nos quedarán aún más claros al reflexionar sobre el final de la emocionante historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Así que primero veamos el impacto directo de Jesús. Anteriormente consideramos 2 posibilidades para entender la reacción inmediata de la mujer cuando, con los ojos muy abiertos, escuchó la revelación de Jesús sobre su vida. Este hombre diciéndole
cómo era su vida, cuando en una frase sucinta el Señor le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Qué impresión! Esa impresión recibida por la mujer debió haber sido tan fuerte que, por la respuesta que dio a Jesús enseguida, tratando sobre el lugar de la adoración, a algunos les parece que trataba de distraer a Jesús de la vergonzosa revelación de su vida inmoral. Pero otros piensan diferente. Piensan que el Espíritu de Dios ya estaba actuando en el corazón de la mujer por las palabras de Jesús, produciendo no enojo, sino contrición, pena por su vida. Y pronto ella estaba preguntando entonces por el lugar al que debía acudir para confesar sus pecados. Por todo el contexto de la conversación podemos estar más de acuerdo con esta segunda interpretación. Pues el Señor Jesús no insistió en su acusación contra la mujer, hablándole de su vida inmoral, sino que le dio respuesta a su búsqueda al explicarle sobre la mayor importancia que el lugar para adorar era conocer y cómo adorar al verdadero Dios. No estamos exagerando al imaginarnos que después de su asombro, el rostro de la samaritana debió reflejar dolor y tristeza, para luego con lágrimas en su rostro escuchar, como lo hemos dicho ya, no palabras de acusación y condenación, sino la clarificación que el Señor le hacía sobre el Dios verdadero y cómo debía acercarse a Él para recibir el perdón de sus pecados. Me detengo aquí para preguntar: ¿habrá alguien, por más duro, estoico e insensible que parezca, que no revele sus sentimientos, sus emociones, que no se haya convulsionado y llorado sin parar, ya sea privada o abiertamente, al descubrir y entender quién es Jesús y lo que vino a hacer por Él y lo que sufrió por causa de Él para que sus pecados fueran perdonados, sentir su amor maravilloso? No creo sinceramente que haya alguien que permanezca impasible ante el perdón y amor maravilloso del Señor Jesús en su vida. Ahora bien, la segunda reacción de la mujer ante el impacto recibido en su corazón fue lo que leemos en los versículos 28 y 29. La mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que he hecho en la vida. Podría ser el Mesías. La mujer dejó el cántaro, dejó lo que ahora ya era secundario, lo que hasta ese momento consideraba tan importante para su vida que continuamente la hacía ir y regresar la grande distancia a pie, cargando lentamente el cántaro lleno de agua. Era tal la emoción que ahora sentía en su corazón y el alivio que sentía por las palabras de Jesús, que no quiso que ese pesado recipiente de agua la retrasara en su deseo de compartir con los de su pueblo el especial, inesperado, pero impactante encuentro con Jesús. Incluso la Nueva Biblia Viviente dice que la mujer dejó su cántaro, corrió al pueblo. No se fue caminando apresuradamente, sino corrió porque quería ya llegar al pueblo, a su gente, y compartirles la experiencia que acababa de tener con el Maestro. Debemos resaltar dos grandes barreras que ella decidió obviar, pasar por alto, no importarle ya, por el impacto que ella tenía y vibraba aún en su corazón. Primera barrera:
no le importó el ostracismo, el desprecio con que seguramente ella era tratada cotidianamente por la gran mayoría de las personas que conocían qué clase de mujer era ella. No le importó. Segunda barrera que ella tuvo que atravesar. No le importó hablar. Ahora ella, sobre lo que todos en el pueblo hablaban y conocían de su vida, de su pasado de pecado. Ella ahora lo reconocía abiertamente. Me ha dicho todo lo que he hecho. Era tal su exaltación al hablarles de Jesús que logró motivar a muchos hombres y mujeres, algunos con curiosidad, pero otros con un genuino interés, para que, dejando lo que estaban haciendo, salieran en dirección al pozo para buscar al Maestro. A esto le estamos llamando en este mensaje el impacto indirecto de Jesús. La clase de impacto que en otros indirectamente hace Jesús cuando alguien ya redimido y que considera invaluable lo que Jesús ha hecho en su vida, que habla de él con convicción, con seguridad, con entusiasmo, con insistencia. Es claro que la mujer samaritana dio testimonio de Jesús de esta manera, así como lo leemos en el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Era tal la forma en que esta mujer estaba hablando a la gente, superando las dos barreras que hemos mencionado, que motivó a muchos para que creyeran en él tan solo con su testimonio. Aún no habían conocido a Jesús personalmente, y fueron muchos los samaritanos que creyeron en Jesús por el testimonio de esta mujer. Ese fue el impacto indirecto de Jesús en ellos, a través de la mujer samaritana. Ahora bien, debemos señalar que el impacto directo de Jesús en el corazón, como el que tuvo inicialmente con la mujer samaritana, e indirecto, como el que tuvo Jesús luego a través de la mujer samaritana con los de su pueblo, ese impacto es cíclico y debe continuar así. Expliquemos. Inicia el impacto directo que él hace en el corazón de una persona, para que luego, por medio de esa persona, Jesús indirectamente impacte a otro, para que enseguida este otro sea luego impactado directamente por Jesús. Y luego Jesús, por medio de ese nuevo creyente, impacte indirectamente a otro más. Y así es como el impacto de Jesús en las personas es y debe ser cíclico. Inicia cuando nuestra vida es alcanzada y tocada directamente por Jesús, y entonces Jesús, a través de nuestro testimonio sobre lo que Él ha hecho en nuestra vida, toca e impacta indirectamente a otros. En ese momento el ciclo se cierra para volver a comenzar nuevamente. Cuando algunos de esos otros que nos han escuchado llegan a conocer personalmente a nuestro amado Señor. Así fue con la samaritana. Motivó tanto a la gente de su pueblo con su testimonio, que sin conocer todavía a Jesús, empezaron a creer en Él. Para luego sentir ellos la grande necesidad de conocerlo personalmente. Y por eso salieron deprisa para encontrarlo, esperando que no hubiera seguido él su camino todavía. Para que, una vez que llegaron al pozo y lo encontraron, le pidieran, incluso con ruegos, dice el texto bíblico, que se quedara más tiempo con ellos, ofreciéndole a él y sus discípulos sus casas y alimentos,
porque querían seguir escuchando más detalladamente el mensaje que él traía. Después de esto, es cuando la gente le dice a la samaritana: ya no creemos solo por lo que tú dijiste. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. O como con más detalle lo señala otra traducción. Ellos le dijeron a la mujer: ahora nuestra confianza en Él no es por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. Estamos convencidos de que Él es realmente el Salvador del mundo. Lo vemos con tanta claridad. Sí, el impacto que Jesús da a través de nuestro testimonio en otras personas es fuerte, pero mucho más fuerte es cuando Él directamente lo da al corazón de esas personas a las que nosotros interesamos en el Evangelio. Ellos, los samaritanos, ahora habían sido impactados directamente por Jesús, después de haberlo sido indirectamente a través de la mujer samaritana. Y así es como el Evangelio ha llegado a nuestros días. Jesús llama a través de otras personas. Luego confronta directamente a estas personas, quienes repiten el mismo esquema, el mismo ciclo. Jesús impacta primero de boca en boca y luego directamente. Si tú te consideras un cristiano, te pregunto, ¿serás capaz de romper este ciclo, quedarte callado y nunca compartir con otros tu experiencia con Cristo? Claro, primero tenemos que ser verdaderamente alcanzados e impactados por Jesús, para luego, con poder espiritual, impactar a los demás. Emocionarnos con Él a tal grado que no podemos quedarnos callados sobre lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y lo que sigue haciendo. Porque todo el tiempo Jesús sigue actuando en nuestra vida. Hoy tenemos un testimonio que dar de algo que Él ha hecho en nuestra persona. Mañana tendremos otro y pasado mañana otro. No hay excusa. Nosotros debemos continuar con ese ciclo. Que Jesús siga impactando indirectamente a través de nosotros y luego directamente en los que se sienten atraídos por Él a través de nuestro testimonio. Jesús impactó directamente el corazón de la samaritana, luego indirectamente por medio de ella a los samaritanos con su testimonio cuando ella les comparte: me dijo toda mi vida. Y enseguida cuando estos fueron a verlo, fueron impactados ahora directamente por Él, a tal grado que le dijeron a la samaritana: ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino que lo hemos oído directamente. Y como hemos visto en esta historia, allí no se detuvo este efecto cíclico. Un impacto extraordinario no se puede detener. Y más si es provocado por una persona extraordinaria. Y jamás ha habido ninguna persona como Jesús, el Hijo Eterno de Dios, el mismo Dios encarnado, quien aún sigue tocando los corazones de las personas, primero indirectamente y luego directamente. Finalmente, unos minutos breves de reflexión personal a la luz de esta historia. Te pregunto, ¿alguna vez has dado gracias a Dios por la persona o personas a través de las cuales empezaste a escuchar sobre Cristo, al grado de despertar interés en tu corazón para conocerlo personalmente? ¿Recuerdas quién te habló de Cristo? ¿O quiénes? ¿Tu papá, probablemente? ¿O tu mamá? ¿O los dos? ¿O uno de tus hermanos? ¿O un vecino? ¿O un compañero de tu escuela? ¿O de tu trabajo? ¿O un pastor? ¿O el autor de un libro? ¿O incluso una persona desconocida con la que te tropezaste y empezó a hablarte de Jesús? Piénsalo bien, pues a través de esa persona o personas, indirectamente Jesús
empezó a tocar tu corazón y despertar tu interés en Él. Así que si no lo has hecho, de darle gracias a Dios por esa o esas personas, puedes hacerlo ahora. En mi caso, Jesús usó al que fuera mi pastor en mis años de niñez y adolescencia, el presbítero Manuel de Valencia, quien con la elocuencia y claridad de sus mensajes me llevó a mí y a muchos otros a encontrarme personalmente con Jesús. Fue entonces cuando el propio Señor puso en mi corazón el deseo y la necesidad de ser un medio suyo para seguir tocando otros corazones con el mensaje de la salvación. ¿Te has puesto a pensar hasta dónde puede empujarte el impacto de Cristo en tu vida? ¿Hasta dónde puede llegar? Tú puedes llevar a muchos a una perspectiva de cambio de vida potencial con tan solo que escuchen lo que Cristo ha hecho y está haciendo en tu vida. Solo tienes que hacer esto y el Espíritu de Dios se encargará de lo demás. La tarea de convertir a las personas no es tuya, ni es mía. Esa tarea de convertir es del Señor mismo. Tú solo debes ser un instrumento, eso sí, valiente y decidido para hablar abiertamente de Jesús en toda oportunidad que se te presente o que tú mismo deliberadamente ocasiones. Una vez hecho esto, no debes preocuparte si te escucharon con interés o si lo hicieron con indiferencia o incluso con burla. Finalmente, es el Espíritu de Dios quien decide a quién pegar con fuerza en su corazón y despertarlo espiritualmente a la fe. A mí me sigue emocionando ver cómo Marta, mi esposa, comparte su fe tanto con personas conocidas, familiares y vecinos, y ver los frutos que el Señor ha logrado a través de ella. Y cómo nos alegramos los dos cuando escuchamos en nuestras conversaciones familiares a alguno de nuestros hijos que comparte cómo hablaron de Cristo a otros. Debemos alertarnos y preocuparnos porque mucha gente, lamentablemente, está siendo impactada por otras cosas engañosas, superfluas, vanas, pero son atrapados con tal fuerza que tales cosas equivocadas, de tal grado que son obligados a compartir su experiencia a otros, llevándolos también a un destino peligrosamente malo y eterno. Te pregunto nuevamente, ¿serás capaz de romper ese ciclo? Pero ahora, si reconoces honestamente que sí lo has roto, te pregunto, ¿lo seguirás haciendo? ¿O empezarás a ser un instrumento útil y de bendición del Señor para las vidas de los que te rodean? Considéralo seriamente y empieza a ser parte de ese impacto cíclico que el Señor produce en el corazón de los pecadores. Que Dios quite de ti el temor que has tenido, la vergüenza que has sentido por confesar que eres cristiano, la apatía, y que los años que aún te permita vivir los dediques en gran manera a ser usado indirectamente por Jesús para que otros corazones sean luego impactados directamente por Él. Que Dios te bendiga. Amén. Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado y me has lavado, Señor. Estaba en el cielo inmundo, y allí tu mano bajó.